Bien, vamos a trabajar en este caso la unidad 3 de probabilidad y estadística, y vamos a comenzar siempre con las distribuciones de probabilidades en esta unidad. Vamos a comenzar con las definiciones básicas de los experimentos aleatorios. Vamos a tratar de tener este objetivo en mente de calcular probabilidad de ocurrencia de diferentes tipos de variables aleatorias, tanto discretas como continuas. Inicialmente vamos a comenzar con las discretas, pero antes de ello vamos a ver los experimentos aleatorios. Un experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? En realidad, un experimento aleatorio es aquel en el que nosotros conocemos todos los resultados posibles del experimento. Todos los resultados posibles. Si nosotros no tenemos la capacidad de determinar todos los resultados posibles del experimento, hay un problema. Debemos de pensar qué estamos haciendo mal o qué es lo que no estamos examinando o analizando adecuadamente. Entonces, lo primero es identificar la variable y poder decir qué resultados posibles va a tener esa variable. Eso es clave. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos casos. Vamos a iniciar con este primero de la ruleta. La ruleta, ustedes pueden ver que tiene un montón de casillitas de colores innumeradas. Y ahí lo que se hace es que se pone a girar una bolita y la bolita va a caer en alguno de esas casillas. Y la casilla donde cae finalmente es la ganadora. Entonces, lo que puedo identificar, aunque no tengo la capacidad ahorita a través de la gráfica de ver cuáles son todos los posibles resultados porque no se logra apreciar, pero se puede identificar porque son un número finito de cuadritos y cuadritos con colores sobre los que puede caer la bolita cuando deja de girar. Entonces, ahí no hay más, esos son todos. Aquí tenemos una serie de dados también, donde observen que no todos son dados de seis lados, y algunos tienen hasta 12 o 20, 8 o 10 y así lados. No son unos dados típicos, digámosle así. Tenemos el clásico, que dice, este rojito aquí o naranja que tiene el número 6, indica que ese es el que indica cuántos lados tiene. Bueno, pero hay otros. Y al dejarlos rodar sobre una superficie plana, entonces va a haber uno que se va a identificar como el de la cara superior, digámosle así. Aunque cuando ya se tienen otros lados, es un poquito más difícil. Por ejemplo, si tengo 12 lados, como ese amarillito que está ahí, ¿cuál va a ser la cara superior? Porque no es como en el de 6 lados, que queda cabal, digamos, sobre la superficie, el que se ve desde arriba. Entonces, en el de 12 lados, yo tengo que tomar digamos, el criterio de que el que quede frente a mí, el lado que quede frente a mis ojos, ese va a ser el que resultó. Y en este caso, el que estoy viendo de frente, usted lo está viendo de frente, es el 12. Y así pues, los otros casos. Esos son los resultados posibles, no hay otros. En el caso del lanzamiento del dardo, usted ve que hay un target, ahí hay un centro y tiene líneas rojas y blancas, pero hay un punto en el centro. Aquí podríamos identificar que los resultados posibles son que caiga en el centro o en cualquiera de las otras líneas o franjas de colores que hay ahí, y esos serían los resultados posibles. O también podría caer fuera, porque a veces algunos tienen mala puntería y no pegan en el target, no pegan en el objetivo, sino que caen afuera, ¿sí? Y no dan nada cerca. Entonces, estos son los resultados posibles. Yo debo tener esa capacidad. Cuando yo realizo un experimento o estoy en una observación de un experimento, yo debo saber cuáles son todos los resultados posibles del experimento. Vamos a ver otros casos para ir ampliando esa capacidad de definición. Bueno, eso es con respecto al experimento aleatorio. Lo que está relacionado con él es que yo debo determinar el número de resultados posibles, debo determinar cuáles son, antes de poderlo, de seguir adelante con la idea. Esto es importante. Lo siguiente, por ejemplo, es
Cuando yo ya tengo el experimento y ya he podido determinar todos sus resultados posibles, entonces yo puedo decir, tengo un conjunto de resultados posibles. A ese conjunto de todos los resultados posibles de un experimento se le conoce como espacio de estados o espacio muestral también. También se conoce así. Y se denota por la letra S, porque la letra S viene del inglés, de sample space. Entonces, por ahí anda esa S, que es muy conocida en la literatura de este tema. Aquí tengo 4 escenas. En algunas de ellas, pues, puedo identificar algunas personas, quizá, o algunos equipos, o algunos, digamos, grupos. En la primera que tengo allá, donde veo que hay unos corredores que se están transmitiendo unos a otros un palo de lo que se conoce como la batuta, eh, están pasándosela en una carrera de relevos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué se puede plantear en ese experimento o en ese caso de esa competencia? Bueno, yo podría plantearme diferentes experimentos aleatorios. Aleatorios porque dice, yo sé los resultados posibles de un experimento, pero antes de realizar el experimento, yo no puedo decir con toda seguridad cuál de los resultados posibles es. Entonces ahí es donde completamos la idea, ¿verdad? ¿Por qué es un experimento aleatorio? Es un experimento aleatorio porque yo no puedo decir con toda seguridad cuál de todos los resultados posibles va a ocurrir antes de realizar el experimento. Entonces con esto yo tengo, digamos, una situación donde, ¿por qué no? Por ejemplo, si lanzo una moneda al aire, solo tiene 2 resultados posibles, o cae cara o cae sello. Pero, ¿por qué no cae siempre cara? ¿Por qué cambia a veces a sello? ¿Por qué no cae siempre sello? ¿Por qué cambia a veces a cara? Eso es lo aleatorio. En realidad, las condiciones aleatorias tienen que ver con la fuerza con el que lanzo la moneda, el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento de traslación alrededor de- del Sol, las fuerzas interplanetarias, la gravedad, el viento, la temperatura. Esas son tantas variables que se hace imposible controlarlas todas, y eso hace que aparezca ese fenómeno que nosotros llamamos aleatorio, al azar, que no podemos determinarlo o controlarlo al antojo de uno. Claro, en condiciones de laboratorio se puede incluso generar un vacío y eso hace diferente, pero esas ya son condiciones controladas de un experimento. Y a veces se hace porque se requiere que así sea y se puede hacer. Entonces, pero si no, lo que nos toca es asumir la aleatoriedad. ¿Por qué cambian las cosas sin que nosotros nos demos cuenta de ese cambio o que podamos controlar ese cambio? Y eso es lo que lo hace aleatorio. Entonces, en la primera imagen podemos pensar que agarra o no la batuta. Entonces, observamos si el equipo pasa o no la batuta correctamente. La respuesta solo pueden ser 2, sí o no. Observamos si el equipo de Venezuela gana o no la competencia. Puede ser sí o no. Observamos en la competencia qué equipos quedan en primero, segundo y tercer lugar. Y hay diferentes opciones, porque generalmente son 8 los equipos que compiten. De esos 8, solo 3 ganan. Entonces, pero para que ocupen lugar, puede ser cualquiera de los 8. Entonces tengo ya opciones. Pero el que ocupó el primer lugar, entonces
el que ocupa el segundo lugar no puede ser otra vez el que ocupó el primer lugar. Entonces tengo menos opciones para el segundo, menos opciones para el tercero y así. Pero ahí vamos y ya vamos comenzando a entrar en la escena de los cálculos de probabilidades de estos casos. Lo mismo pasa en esta que tengo aquí a mi lado, veo lo que es unos saltos de bardas. Y veo que algunos lo hacen bien y otros se las pasan llevando. Entonces la pregunta que yo puedo hacerme al observar es si el corredor tropieza o no con la barda. Sí o no tropieza. Si se cae luego de tropezar con la barda, se cae o no se cae. Si gana o no la competencia, gana o no gana. Esos serían los casos. Ahí en esa competencia de que los atletas están por salir de la lista, de la línea de arranque, me puedo hacer otras conjeturas o preguntas. ¿Ganará la competencia? ¿Sí o no? ¿Se caerá? ¿Llegará al final? ¿Qué lugar ocupará? Esas son las preguntas y los resultados posibles. Yo debo de poderlos determinar. En esta que tengo aquí abajo, pues puedo preguntarme, ¿el delantero anotará el gol? ¿Sí o no? ¿El portero atajará el tiro? ¿Sí o no? Y así. Bueno, estos serían como casos o situaciones que yo puedo plantearme con solo ver las imágenes, yo ya tengo. Y usted puede empezar a pensar otras posibles, digamos, situaciones que se dan. Y de entrada usted tiene que empezar a analizar cuáles son los resultados posibles. Eso siempre tiene que llevarlo en mente. Luego que ya tenemos el experimento aleatorio y que ya conocemos los resultados posibles, aparece el concepto de evento. Un evento es un subconjunto del espacio muestral. Yo tengo el espacio muestral, en este caso, digamos que lo estoy identificando como en esa primera imagen que tengo ahí, como B. Esa B es como mi espacio muestral. Y luego vengo y quiero ver de esa B el caso A. Entonces, A está dentro de B. Entonces sería un subconjunto de el espacio muestral. Cuando yo tengo el espacio muestral, cualquier subconjunto que yo tome, a eso le llamamos evento. Evento. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 3 monedas. Yo puedo ponerme, digamos, a observar en el lanzamiento de 3 monedas cuántas veces cae cara. Son 3 monedas. Lanzo la primera, cae cara, llevo una cara. Lanzo la segunda, cae cara, llevo 2 caras. Lanzo la tercera, cae cara, llevo 3 caras. Entonces, ya que tengo esas posibilidades, podría ser que en el primero no cayó cara, en el segundo no cayó cara y en el tercero tampoco cayó cara. Entonces podría oscilar entre 0, que no caiga cara en ninguno, 1, que solo cayó cara en 1, 2, que cayó cara en 2, 3, que cayó cara en los 3. Esos serían los resultados posibles con 3 monedas. 0, 1, 2 o 3. Y en el caso de 3 lanzamientos de 3 dados, bueno, y que caiga 6 en la cara superior, entonces para el primer dado lo lanzo, no cayó 6. El segundo sí cayó 6. El tercero no cayó 6. Entonces, pero las opciones posibles, cada dado tiene 6 posibilidades. Entonces, la forma de que cae 6 en los 3 dados, habría que tomar ese tipo de análisis y ver los resultados posibles para el primer dado, para el segundo dado y para el tercer dado, así como lo hicimos con las monedas. Aquí tengo otros casos. Estos son, digamos, unas resistencias. Pero las resistencias pueden estar buenas o malas. Ahí, aunque parezcan que están buenas, pueden estar dañadas de fábrica. O sea, algunas situaciones de esas se pueden dar en la realidad. Allá tengo una serie de equipos
electrodomésticos o equipos, digamos, digitales o no. Yo puedo preguntarme, digamos, sacar de todos esos que están ahí, cuántos son de pantalla táctil, por ejemplo. Entonces tengo por ahí computadoras, tengo tablets, tengo celulares que podrían ser de pantallas táctiles. O cuántos son de inalámbricos. O qué equipos son inalámbricos. Ese tipo de subconjuntos los puedo tomar de ahí. Y aquí tengo una mezcolanza de cosas y puedo decirme de todos estos voy a hacer, digamos, un subconjunto de solo resistencias, o solo transistores, o solo diodos, o solo etcétera. Entonces, yo puedo sacar subconjuntos de un conjunto total. Y ese subconjunto es lo que se conoce como evento. Y el evento, pues obviamente tiene sus elementos que lo conforman y ahí puedo ya empezar a hablar de los conceptos de probabilidades. Luego de que yo he hablado de el espacio, el experimento aleatorio, el espacio muestral asociado al experimento, he hablado de los eventos o subconjuntos del espacio muestral. Esos son elementos, ¿verdad?, del espacio muestral que están asociados de alguna forma. Ahora puedo hablar de las variables aleatorias. ¿Qué son variables aleatorias? Son funciones. Esto es un concepto que contrasta con la mente de muchos. A mí me costó también, digamos, entender que una variable es una función. Generalmente uno está con la mente de que una variable es a la que se le da valores. Toma valores, digamos, en X, en R o en cualquier tipo de conjunto. Pero aquí se habla de una función y se le ha dado el nombre de variable aleatoria. Así como usted se llama Pedro, o María, o Juan, o Antonia, otros se llaman Priscila, etc. Son nombres. Entonces el nombre de la función ahora es variable aleatoria. ¿Complicado? Bueno, piénselo, pero entiéndalo. La variable aleatoria generalmente se denota por letras mayúsculas y casi que por lo general son las últimas letras del alfabeto. Comenzamos por la letra X, Y, Z, W. Esas son letras usadas para definir los nombres de las variables aleatorias. Entonces aquí en esta imagen hemos llamado X a la variable aleatoria. Y la variable aleatoria va del espacio muestral, o sea, de S, hacia el conjunto de los números reales. Y le asocia a cada resultado posible del experimento, le asocia como imagen a través de la función X, le asocia un número real. Entonces, eso es todo. Una variable aleatoria es una función que va del espacio muestral hacia el conjunto de los números reales, que a cada elemento del espacio muestral le asocia como imagen a través de la función un número real. Fácil. Aquí tengo este dado, lo lanzo. Tiene 6 resultados posibles. Al 1 le asocio el número 1. Al resultado 2 le asocio el número 2. Al resultado 3 le asocio el número 3. Al 4 el número 4, al 5 el número 5 y al 6 el número 6. Eso sería una variable aleatoria, cumple los requerimientos. Fácil. Ahora, ¿qué hago con, digamos, las variables? Generalmente las variables se les asocia, el número que se les asocia ya no es cualquier número real, sino que el número que se le asocia al resultado posible es su probabilidad de ocurrencia. Cuando eso es así, que al resultado posible se le asocia su probabilidad de ocurrencia, entonces estamos hablando de la distribución de probabilidades de la variable aleatoria. En el caso del lanzamiento del dado, los resultados posibles 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero la probabilidad de ocurrencia del 1, solo hay un 1 en los 6, entonces es un sexto. La probabilidad de ocurrencia del 2, solo hay un 2 en los 6, entonces es un sexto.
para todos es un sexto. Entonces, en ese caso, la distribución de probabilidades ya no va a estar hacia todo el conjunto de los números reales, sino que solamente a los números que están entre 0 y 1, porque solo ahí oscilan las probabilidades, y además, en este caso particular del dado, al valor exacto, un sexto, que está ahí, en ese intervalo de 0 a 1. Entonces tenemos bien claro el concepto de qué es una variable aleatoria. Es una función que asocia a cada resultado posible un número real, probabilidad o no, un número real. Pero cuando hablamos de distribución de probabilidades, ahí sí, a cada resultado posible de la variable se le asocia su probabilidad de ocurrencia. Eso es una distribución de probabilidades y creo que es un concepto fácil de entender. Entonces creo que con esto pues damos por concluida esta videoclase, agradeciendo su atención y siempre compartiéndoles un pensamiento. No hay sustituto al trabajo duro. Esto lo dijo Thomas Edison. Muchas gracias.